Hola y sean bienvenidos a la lección número 1 del módulo 3 de nuestra formación titulada Procedimientos del Derecho Comercial. En este módulo número 3 abordaremos lo correspondiente al derecho de sociedades y, consecuentemente, en la lección número 1 abordaremos lo correspondiente al contrato societario. Comencemos. ¿Qué entendemos por contrato societario? Bueno, mediante un contrato societario o de sociedad, como también se conoce, dos o más personas se obligan a crear una sociedad de tipo comercial o mercantil, con el fin de desarrollar una actividad comercial determinada y al final del ejercicio de esa actividad poder obtener rendimientos económicos o utilidades. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el contrato societario o de sociedad al tenor de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico colombiano? Hablamos entonces de los siguientes 3 requisitos: de la capacidad, del consentimiento, del objeto y de la causa lícita. Así las cosas, cuando hablamos de capacidad, decimos que jurídicamente hay 2 tipos de capacidad. La capacidad de goce, que es de toda persona y que tiene en el momento mismo en que nace, y la capacidad de ejercicio, que es esa capacidad que tiene la persona para ejercer derechos y para contraer obligaciones, y que por lo general en Colombia esta capacidad legal o jurídica se obtiene a partir de los 18 años de edad, es decir, se obtiene a partir del cumplimiento de la mayoría de edad. Hablamos también del consentimiento como requisito para la consolidación del contrato societario. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento hace referencia a la voluntad que tiene una persona, que tienen las personas, para obligarse y para celebrar un contrato. Este consentimiento tiene que ser espontáneo y tiene que estar libre de los denominados vicios del consentimiento, como lo son el error, la fuerza o el dolo. Por ejemplo, si yo quiero constituir una sociedad con una amiga, tengo que hacerlo de manera libre y de forma voluntaria, porque si ella me amenaza con un arma de fuego o con un arma blanca para que yo me asocie con ella, pues este consentimiento estaría viciado por la fuerza, ¿listo? Por la violencia física y psicológica, y por lo tanto el contrato sería nulo. Otro de los requisitos hace referencia al objeto y a la causa lícita. Tanto el objeto del contrato como la causa que lleva a contratar tienen que ser lícitas, es decir, tienen que estar acordes a lo establecido o a lo previsto por el ordenamiento jurídico. Entonces, si yo quiero crear una empresa y digo, creo esta empresa bajo la modalidad de una SAS para vender estupefacientes, este contrato estaría viciado, digamos, o estaría mal hecho porque el objeto no es lícito. Y cuando, por ejemplo, yo me monto una droguería para lavar dinero proveniente del narcotráfico, tampoco estaríamos cumpliendo con el requisito en la medida en que la causa, es decir, lo que me motiva a contratar, no es algo lícito, es lavar dinero, es algo ilícito. Por lo tanto, no podría constituir un contrato societario de conformidad a lo que me exige el ordenamiento jurídico colombiano. Vamos a mirar ahora lo correspondiente a la reforma del contrato societario. En este punto es importante advertir que el contrato societario o de sociedad, como también se conoce, puede, o mejor dicho, debe ser reformado o modificado de la misma forma en que se creó. Entonces, un ejemplo, si yo creo una sociedad limitada a través de escritura pública y quiero hacer una reforma posterior,
en el sentido de modificar su razón social o su nombre, tendré que hacerlo mediante escritura pública también. Por eso decimos que este contrato societario o de sociedad puede o será reformado de la misma forma o de la misma manera en que se crea. Ahora bien, ¿cuáles son las formalidades del contrato societario? En una lección anterior habíamos dicho que los contratos mercantiles, como es el caso del societario, son formales o están sometidos a formalidades o a solemnidades que exige la norma o la ley. En cuanto al contrato societario específicamente, se habla de dos formalidades. Una sociedad se puede crear por escritura pública o por documento privado. ¿Qué es una escritura pública? Es un documento formal que se suscribe ante un notario y que por tener estas características, pues será costoso. La escritura pública es un documento que se exige para la constitución de las sociedades de que trata el Código de Comercio, como la sociedad limitada o colectiva. Por otro lado, tenemos el documento privado. ¿Qué es o en qué consiste el documento privado? Es un documento que suscriben las partes que vayan a crear la sociedad y requiere simplemente el reconocimiento de firma ante notario, que es distinto a suscribirlo ante un notario mediante escritura pública. Acá simplemente vamos a cancelar el costo de la autenticación de la firma, que en la actualidad oscila en 10,000 pesos aproximadamente, versus cuánto me puede costar una escritura pública, dependiendo del capital. No sé, 300, 400, 500,000 pesos. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta lección, esperando que haya sido de su provecho y de su agrado. De antemano agradezco por su atención y nos vemos en la siguiente lección en la cual abordaremos lo relacionado con la tipología societaria o con los tipos de sociedades comerciales vigentes en Colombia.